Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Esta es la definición de distopía. A continuación haremos un análisis más profundo abordando temas como su origen, sus tipos y su presencia en el campo artístico. Así que comencemos. La distopía nace como un género literario que aparece por primera vez en la novela Nosotros, del autor ruso Yevgeny Zamyatin, publicada en el 1924, y conformará con el paso del tiempo una rica tradición literaria, presente también en el campo intraartístico, a través del cine, la música, la ilustración o el teatro. Pero no podemos hablar de distopías sin definir anteriormente lo que es una utopía, de la que procede. Cuando hablamos de utopía, nos referimos a una tradición de pensamiento sobre una sociedad ideal que asocia perfección y armonía. Aunque sus orígenes se pueden remontar a la antigüedad clásica y seguramente más atrás, como es la leyenda mesopotámica del Gilgamesh, el término como tal no se acuñará hasta el siglo XVI por parte del autor Tomás Moro en una novela que lleva como título el mismo nombre, por lo que surge como un género político literario. Para Moro, utopía es una isla donde todo es armonía. Los utopienses cultivan el espíritu, desarrollan las artes y realizan trabajo productivo para la comunidad. No obstante, la utopía, ese no lugar definido por Tomás Moro de naturaleza ambigua, en el que no se especifica claramente si es un lugar agradable o detestable, irá adquiriendo con el paso del tiempo una connotación positiva, lo que hará que pase a representar un sueño de perfección social. Sueño y perfección. Ambos términos nos llevan a preguntarnos si es su unión la que implica el resurgimiento de una actitud desesperanzada de que lo perfecto es imposible. De esta incertidumbre surge la distopía o utopía negativa. Pero atendiendo a una explicación más profunda, el nacimiento de las distopías se produce por cuestiones histórico-temporales que han provocado la pérdida de credibilidad de las utopías, fundamentalmente por dos razones. La primera es que el género literario utópico deja de plantear unos ideales que se corresponden con las aspiraciones de los nuevos lectores, bien por motivos individuales, bien por resultar anacrónicos. Pero a nivel histórico, la segunda razón es la más importante, porque las utopías presuponen una gran dosis de confianza en las capacidades humanas por medio de las que alcanzará ese ideal de perfección. Esta confianza en las potencialidades humanas es clara en toda la historia de la utopía, y mucho más patente tras la Revolución Francesa, cuando el optimismo propio del siglo de las luces con su creencia en la bondad natural del hombre y su fe en el progreso se une al activismo político, para el cual la Revolución Francesa sugirió que el curso de los acontecimientos humanos podía ser dirigido a voluntad, siempre que se realizara esa movilización política que se llama revolución. En el siglo XIX, con la aparición de corrientes políticas como el socialismo, el marxismo o el anarquismo, al que el propio Engels califica de utópicas, el término de utopía se reafirma en esas características de deseable e imposible, pero no imposible por el modelo en sí de sociedad perfecta, cosa a la que ni Marx ni Engels renunciaron, sino precisamente porque lo que no explica la utopía es la forma de llegar a esa sociedad perfecta o no lo hace de forma adecuada. Es decir, lo que Marx y Engels denunciaban era que la utopía estaba desvinculada de la revolución. Pero no se debe olvidar que la esencia de la utopía no es mostrar el camino, sino el fin. No se trata de describir la vía para alcanzar el objetivo, sino el objetivo en sí mismo. En este campo de cultivo en el que el declive de la utopía se muestra cada vez más acentuado, aparecerá la literatura utópica pesimista o distópica, que es el reflejo de una quiebra en la fe en el progreso que aparece apagarse definitivamente en el siglo XX. Así que por definición entendemos la distopía como un antónimo de utopía, como una sociedad ficticia indeseable en sí misma. La distopía o utopía negativa se caracteriza fundamentalmente por el aspecto de denuncia de los posibles o hipotéticos desarrollos perniciosos de la sociedad actual.
deduce un mundo futuro de pesadilla a partir de la extrapolación de realidades presentes, rasgo que la diferencia fundamentalmente de la utopía, que se imagina un futuro ideal pero no a partir de la situación presente de la que se crea. Pero no todas las distopías son iguales, no son compartimentos estancos, sino que cada una tiene unas características propias. Aunque fundamentalmente las podemos agrupar en dos grandes tipos. El primero, las distopías políticas. Los temores que se detectan a través de este tipo de distopías se relacionan fundamentalmente con la acción de los estados y cómo ésta perjudica a la sociedad con sus medidas despóticas. Dentro de este grupo encontramos 1984, de George Orwell. En el libro recoge una dura crítica al régimen stalinista, denunciando su manipulación de la realidad y la brutal represión y opresión a la que sometía a sus individuos. Sin embargo, la novela ha sido entendida de una forma más amplia como una dura crítica no solo a la política de Stalin, sino a todo régimen totalitario que atenta contra las libertades y derechos del individuo, por lo que aborda una temática acorde al momento histórico en el que se gesta, el auge de los fascismos. La realidad geopolítica que propone la novela está dividida en tres grandes superpotencias enfrentadas entre sí: Oceanía, Eurasia y Asia Central. Será el primero, Oceanía, el escenario donde se desarrolla la historia que cuenta la novela, en la cual se presenta una sociedad vigilada constantemente por el Gran Hermano, cabeza de un partido totalitario que mantiene a sus miembros bajo una vigilancia perpetua, a la vez que los somete a un proceso de alienación que lleva a cabo imponiendo una estética y una ideología determinadas siempre afines a los intereses del partido, al que deben absoluta lealtad y admiración, y todos aquellos que demuestren alguna inconformidad serán arrestados, torturados y vaporizados. Así, el gobierno, por medio de su política represiva, consigue la anulación del propio sujeto, empleando métodos como el doble pensar, una herramienta de dominación que consiste en pensar que dos ideas contradictorias son verdad al mismo tiempo, tal y como se dice en el siguiente fragmento. La práctica del doble pensar es un mecanismo de supervivencia para quien está sometido a la represión, es una manera de obedecer al régimen, mientras que se trata de rescatar al individuo de su verdad y de su historia y moldearlo acorde a los principios que desea imponer el régimen. Así, Winston Smith, nuestro protagonista, como sujeto sometido a la represión, da vida al sentimiento de contradicción hacia el líder y su régimen, por lo que supone una alegoría de la búsqueda de la libertad en una atmósfera opresiva, asfixiante y sobrecogedora creada por el partido, hasta que finalmente es absorbido por las prácticas tiránicas de este. Por lo que la novela de Orwell ilustra de una manera brillante las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno represivo o una figura autocrática y cómo esto afecta a todos los aspectos de su vida. Las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras, hasta el punto que destruyen quizás lo único que distingue al ser humano: la memoria y los recuerdos, los sueños y los deseos, los gustos y las opiniones personales, y por supuesto, la capacidad de cuestionar, criticar y pensar. Acorde a la destrucción del propio individuo está la manipulación de la realidad, por medio de la cual el partido construye su propia realidad, a la que dota de una lengua propia creada por ellos, la neolengua, cuya finalidad es limitar el alcance de pensamiento. Además, promueve una reconstrucción de la historia, adaptándola a sus propios intereses y enseñándola así a sus miembros. El partido destruye el pasado junto con toda la literatura y documentación que exista al respecto y lo vuelve a publicar según su verdad actual. Así, la grandeza de la novela reside en que la realidad que cuenta nos permite establecer una serie de paralelismos entre ella y las sociedades actuales, debido a su extremo realismo. Gracias a ello entendemos su extrapolación a otros ámbitos artísticos, que van desde las adaptaciones cinematográficas hasta la ilustración, la música o la ópera. A pesar de contar con múltiples adaptaciones cinematográficas, el filme producido y dirigido por Michael Radford en el 1984 destaca sobre todas las demás por tratarse de una producción casi literal de la novela homónima de George Orwell. Se trata de una plasmación perfecta de la novela. Todo cuanto se cuenta aparece en la película, desde los escenarios grises, tétricos y devastados que contribuyen a crear el ambiente deprimente que describe en la novela original, hasta el escenario opresivo
inmersivo, marcado por la omnipresente figura del Gran Hermano y su control exhaustivo del presente. La ópera también conoció adaptaciones de 1984, un trabajo dirigido por el compositor estadounidense Laurel Mathern, con un libreto de McClatchy y Thomas Meehan, estrenada en 2005 en la Royal Opera House, una producción en la que se consigue evocar a la perfección el vacío desalentador de la horrible visión de Orwell, a lo que contribuye la elección de un barítono para la representación del papel principal, el de Winston, que dota de un aura más oscura al trabajo final. Pero sus adaptaciones e influencias en el panorama musical van mucho más allá. Importantes artistas y grupos musicales de la segunda mitad del siglo XX optaron por introducir en sus producciones musicales referencias a la novela, entre ellos David Bowie, con 4 canciones que llevan por nombre gran parte de los conceptos principales del libro: Candidate 1984, We Are the Dead o Big Brother. Estos 4 sencillos, junto con otros, componen el corpus del álbum Diamond Dogs, lanzado en el 1974, en el que el artista pretendía abordar una temática que representa la unión entre la novela de Orwell y su propia visión de un mundo posapocalíptico. Más tarde, en el año 2009, la banda británica Muse dedicará el álbum The Resistance a la obra 1984, cuya influencia es evidente en todas sus canciones, pero en especial en Uprising, además de que la propia carátula del disco es una clara referencia al pisapapeles que usaba el protagonista y que le servía como una ancla al pasado. No obstante, el repertorio no termina aquí, ya que cabe la necesidad de destacar el trabajo realizado por Jonathan Barton en el campo de la ilustración para las últimas ediciones de la novela de la editorial Folio Society. Por otra parte, 1984 también ha gozado de adaptaciones teatrales, como la producción de Paradoja Teatro dirigida por Carlos Martínez Abarca. El segundo tipo de distopías son las distopías científicas o tecnológicas. Estas son generadas desde dentro de una determinada matriz sociocultural de la que se nutren y extraen su riqueza conceptual y sus propios temores. Por lo tanto, las distopías científicas o tecnológicas son aquellas en las que alguna forma de tecnología ha cumplido un papel esencial en llevar una sociedad a la peor forma de vida pensable, y cuyas referencias literarias y cinematográficas son vastísimas. En el campo literario podemos destacar la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley y en el ámbito cinematográfico Gattaca, entre otras muchas. Pero como temía Theodor Adorno, el riesgo propio de la sociedad de masas es la homologación completa de prácticas y de pensamientos que viene dada por el control de la tecnología sobre los individuos. De ahí que este tipo de distopías se centre en ofrecer una visión de control absoluto del mundo por parte de la tecnología o de la ciencia, en algunas ocasiones promovida por los propios estados, lo que se entiende como un alegato en contra de las formas de dominación, como podrían ser los totalitarismos. Y es por ello que podemos clasificar la obra que atañe a nuestro estudio en este grupo, 1984 de George Orwell, en la que la presencia de la tecnología es evidente. A través de los micrófonos y las cámaras escondidos en todos los rincones para controlar a los ciudadanos, del habla escribe, un dispositivo que escucha la voz humana y la convierte en texto, de la música enlatada, un dispositivo electrónico que reproduce música, y por supuesto, a través de la tecnología de la telepantalla, un medio a partir del cual el Gran Hermano vigila a todos los miembros del partido, todos sus movimientos, gestos y hábitos, llegando a conocer lo más profundo de su ser. Por lo que desde una interpretación contemporánea y vinculada a nuestra realidad tangible, podemos decir que Orwell fue un visionario o por lo menos un predecesor, ya que esa idea de vigilancia constante la tenemos en la actualidad por medio de las redes sociales, que recopilan cada gesto, cada comentario y cada movimiento, alimentando una preferencia omnipresente en nuestras vidas capaz de predecir todas nuestras preferencias. Por lo que todos estos films y novelas, la tecnología cumple un papel esencial en los procedimientos de vigilancia y sometimiento de la sociedad. Esta idea es retomada posteriormente por el cyberpunk, una corriente artística que sintetiza la preocupación humana frente a la tecnología, la mezcla de tecnificación, deshumanización, pérdida de libertades individuales, manipulación de la verdad y superpoblación abordados de manera individual dieron lugar al cyberpunk como un producto maduro de la distopía, como una culminación de las ideas expuestas ya por Orwell, creando así obras sólidas y de múltiples lecturas. Algunos ejemplos dentro del ámbito cinematográfico son Blade Runner o Matrix, cuya estética e idea de alienación que ambas comparten encuentran su antecedente directo en 1984.
Y aunque nuestra realidad esté más próxima a parecerse a una distopía que a una utopía, como dijo Gabriel García Márquez, todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la Tierra. Is in blue, Nokia, transmissions will resume.